a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos una vez más a su programa Conversando con Alfredo Villarreal. En este viernes 27, como lo hacemos todos los viernes, vamos a analizar con nuestros panelistas los temas de coyuntura de nuestro país, lo que ha ocurrido en esta última semana. Para ello, tenemos al doctor Ulises del Dios Guzmán. Gracias, doctor, gracias. Que no nos falla los viernes para evaluar cómo nos hemos portado los salvadoreños en la política y social. Siempre pendiente de la vorágine ¿verdad que sí? De nuestro país. Y siempre también con nosotros el acucioso, tremendo, Ronald Umaña. Peligroso. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarle. Gracias, así hombre. Presentándolo como que fuera de boxeo, ahí en esta esquina. El terrible. Lengua de bisturí. Lengua de bisturí. Eso está tremendo. Está bien, mira. Dice la Biblia que la peor arma es la lengua. Es la mejor arma. La mejor arma, ¿verdad? Sí. Ahí el arma lo peor es lo mejor, porque Sí. si es un arma tiene que ser destructiva. Si no, no sirve. Si no, ¿Para qué vas a hacer un arma que no sirva para nada? sí, tiene que tener su consecuencia y su resultado. Entre más mala es mejor. Es más buena. Bueno, así estamos, ¿verdad? Señores, el día lunes acá en estos estudios estuvimos analizando la ley de pensiones y este día por la mañana los trabajadores llevaron a cabo esto. Vamos a unas imágenes para que nuestros amigos puedan ver qué ocurrió hoy en la mañana. Los trabajadores salieron a las calles de San Salvador a protestar, a rechazar el actual sistema de pensiones en El Salvador, que según los trabajadores ha habido un robo grande. Ahí lo tienen ustedes. Mire, estas fueron las primeras horas de este viernes 27 en las diferentes calles de San Salvador. Hubo 3 puntos, señores, que van a convergieron, mejor dicho, en la Asamblea Legislativa, ya que los trabajadores están responsabilizando a los diputados por haber hecho este esquema. Y es más, los trabajadores dicen que tienen, como decimos en buen salvadoreño, un gallo tapado para poder rechazar este sistema de pensiones que los ha dejado más pobres. Dicen ellos que han recibido, ha sido el robo, uno de los robos más grandes que ha habido, según los trabajadores. Estas son las imágenes y Pero también una estafa legalizada. Una estafa legalizada. Ronald, ¿tú qué dices de este sistema de pensiones? Totalmente de acuerdo. Es la gran estafa, este es el gran robo del siglo. Y que no se le olvide a los trabajadores que fueron Arena y el FMLN los que hicieron ese negocio, ¿verdad? Dicen que todos los partidos políticos. Sí, pero ¿y de qué sirven los demás? Con un diputado, con 2. Si los que tenían la mayoría eran ellos. Cualquiera de ellos que hubiese rechazado no se hubiera llevado a cabo. Pero el negocio estaba entre ellos. No nos olvidemos que la cuestión era así, mira. Aquí estaban los 5,000 millones de dólares de las AFP. Aquí estaba el gobierno de Sánchez Serén que los quería. Y aquí estaban los dueños de las AFP. Los dueños de las AFP tenían diputados, los de Arena. El gobierno de Sánchez Serén tenía diputados, los del FMLN. Y el pueblo con sus 5,000 millones, dueño de los 5,000 millones, no tenía diputados. Entonces se unieron estos dos y se llevaron la plata. Hicieron la ley nueva para seguirle robando a la gente. Así fue la cuestión, simple. Simple y llana. Simple. Es más, aquí no había diputado, el pueblo no tenía diputados. ¿O no tiene? Nunca ha tenido. Bueno, la verdad que se llevaron los 5,000 millones de dólares a una tasa de interés al 1%, cuando la regla debería ser el 6%. Andaba Y está por el 7 en este momento, internacional. Y ahora los trabajadores por esos 5,000 millones les están pagando el 1%. Vamos a ver qué les parece, señores. ¿Qué dijeron los trabajadores durante esta marcha para poder tener un mayor marco de referencia sobre esta grave situación que tiene en crisis al sector de los jubilados? Veamos estas declaraciones de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores no vamos a alcanzar con nuestras cotizaciones
para obtener una pensión vitalicia. La mayor parte de gente está obteniendo devolución de saldo y las pensiones, por ejemplo, en el sector privado no llegan a más de la pensión mínima, que son $207, menos los descuentos, le salen $179. ¿Quién en este país va a sobrevivir con $179? Tenemos a un magisterio envejecido, los compañeros no se pueden pensionar porque las pensiones que les quedan son de hambre. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos demandando que se nos dé participación a los trabajadores, a las organizaciones de trabajadores en la comisión ad hoc que está revisando la reforma al sistema de pensiones. No queremos que nos escuchen 15 minutos, no queremos que engaveten nuestras propuestas, queremos ser parte de la discusión de la reforma del sistema de pensiones. Vamos a asegurar que los compañeros y compañeras empleados que van a pensionarse el próximo año puedan resolver ya una pensión digna. Y posteriormente a ello estamos trabajando para hacer el desmontaje de las AFP en este país. Son 21 años que han saqueado este país y les decimos basta ya, no vamos a permitir que sigan robándole a los trabajadores. Nosotros lo que demandamos es un instituto autónomo de previsión social y que las AFP salgan del mercado previsional. Es ingrato que el 34% es lo que estén pagando de pensiones miserables, pensiones de hambre para los trabajadores, y por eso demandamos que las AFP salgan del mercado y que pueda ingresar el Instituto Autónomo de Previsión Social. Pues bien, esta es la posición de los trabajadores. Ellos le han llamado este viernes 27 el Viernes Negro, en conmemoración de lo que fue la legalización o la autorización de parte de la Asamblea Legislativa a este sistema de pensiones. Señores, comenzaron, si es cierto, ¿bastará una marcha para hacer todo esto? No basta una marcha, pero una marcha es un principio de toma de conciencia y principio de organización, porque aquí para cambiar lo que debe cambiarse, que no es reforma, sino que sustituir el sistema actualmente de pensiones, se necesita presión de los trabajadores. Pero los trabajadores, incluyendo los mismos sindicatos, están adormecidos, de modo tal que necesitan ellos despertar y organizarse. O los adormecieron, doctor, porque ese era el arma más poderosa del FMLN. Los adormecieron y los desvanecieron. El frente se encargó de desvanecerlos, y quien los tenía algo adormitados era Arena, de modo tal que los adormecieron y después los desvanecieron, y ahora no tienen la capacidad organizativa, la conciencia, el empuje, la causa que antes tenían. Porque eso que acabo de escuchar de Roswell, el secretario general de CITOC, de la Corte, del órgano judicial, en realidad tiene razón cuando dice esto comenzó hace 21 años. En realidad comenzó en 1998 cuando se crearon las AFP. ¿Por qué razón? Porque el sistema anterior, que era el sistema público, en donde estaba el INPET y estaba el Seguro Social, ese era un sistema administrado por funcionarios públicos. Pero los funcionarios públicos padecen de una enfermedad que parece crónica, que se llama corrupción. Llevaron realmente en una forma deliberada y por ambición también a la quiebra de este sistema. Pero el sistema no es que en sí mismo fuera malo. Lo que ocurre es que también había otro defecto, y es que ese sistema no permitía extraer los dineros de los trabajadores y llevárselo a la élite económica, sino que se quedaba una parte en los funcionarios públicos, pero no existía el mecanismo para que llegase hacia la élite de poder económico, que son que controlan la institucionalidad y los funcionarios. ¿Cómo hacer entonces? Cambiaron el sistema, lo pasaron a la AFP. Al cambiar a la AFP, le vendieron la idea a todo mundo de que era el sistema administrado por la empresa privada, que era una empresa privada, que la empresa privada es más eficiente, que iba a haber mejores pensiones. Esa fue la parte del adormecimiento que se le dio a los trabajadores. Pero realmente el diseño estaba fabricado, estaba construido de modo tal que nunca podía ser mejor para el trabajador, porque para comenzar tampoco era privado. Eso no es cierto de que las AFP sean empresas privadas o sociedades privadas, no lo son. Una empresa privada invierte su propio capital, algunos de ellos hasta hipotecan sus propiedades,
porque hay un riesgo y además tienen creatividad para la creación del producto, de los bienes o servicios que van a producir o que van a prestar, y en consecuencia hay creatividad y riesgo personal. Esta es una verdadera empresa privada. Ahora pero bien, aquí lo que tenían era un capital que estaba cautivo. El trabajador por ley le descuentan y una parte de la comisión por ley pasa a las AFP sin ningún riesgo y se forman enormes capitales de miles de millones de dólares que son pagados y propiedad de los trabajadores. ahora bien, acá veo una gran pregunta. ¿A quién beneficia realmente todo esto? ¿Quién es el que gana con todo esto? Esto me lo van a decir y en su consideración a ustedes cuando volvamos luego de este espacio. Ya volvemos, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y continuamos conversando referente a los temas de coyuntura, qué es lo que ha ocurrido en nuestro país. Lo que más ha llamado la atención, al menos durante este viernes, es la marcha que llevaron a cabo los trabajadores por las diferentes calles de San Salvador, protestando por el actual sistema de pensiones. Y es lo que estamos conversando acá con nuestros panelistas, el doctor Ulises del Dio Guzmán y el licenciado Ronald Umaña. La gran pregunta es, ¿quién es el gran beneficiado de todo este sistema que los trabajadores dicen que ha sido el robo del siglo para la clase obrera? Mira, aquí hay dos que se han beneficiado grandemente. Los dueños de las AFP. ¿Quiénes son? Los mismos dueños de los bancos. O sea, los banqueros, ¿verdad? Los mismos dueños de las Pero tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero la banca hoy está Lo mismo. internacionalizada. Aquí Así no es. hay salvadoreños dueños de bancos. Hay accionistas, Hay accionistas, ¿verdad? pero la mayoría la tienen afuera, ¿verdad? Entonces este dinero va para afuera. Todo va para afuera. Si No aquí nos queda queda nada, aunque sea para hacer una escuelita, algo. Aquí solo te queda el recuerdo de cómo te jodieron, por un lado. Por otro lado, el Estado, que a través de haberse llevado esos 5 mil millones de pesos a un interés del 1,5%, creo, 1%, no le paga al trabajador lo que debería, que era el 7%. Entonces hay un robo como del 6%, que acumulado, como lo planteaba Ulises, es una gran cantidad de dinero para dársela a los trabajadores. El problema es que como es tan poco, en el tiempo el valor real del dinero es menos de lo que depositaron aquí. Sí. ¿Me entendés? O sea que aquí se llevaron 5 mil millones y ya con la capacidad de compra que va a tener ese dinero cuando lo devuelvan, le están devolviendo nada. Por eso es que la gente no se puede jubilar, por eso es que nuestros profesores, nuestros maestros, que es una plantilla envejecida, como bien lo planteaban ahí, no pueden jubilarse. Entonces ahí tienen los pobres profesores con diabetes, con artritis, con cáncer, tienen que ir a dar clases, ¿verdad? Para no jubilarse, porque con la pensión se mueren de hambre. ¿Me entiendes? Entonces han condenado a la esclavitud a los trabajadores nuestros. Y a mí me gusta lo del instituto que quieren los trabajadores, pero más que el instituto, aquí Ulises planteó hace un par de semanas que lo que debería haber es el banco de los trabajadores, hombre. Correcto. Un banco formal con Correcto. toda la de ley, y que ahí se manejen esos fondos de pensiones, donde las utilidades completas del banco sean para todos los trabajadores. Sí, sí. Ahora bien, ¿se va a poder recuperar esos 5 mil millones de dólares que han extraído de las arcas de los bienes de los trabajadores? El gobierno es el responsable, pero además de Del eso, gobierno, hay gobiernos de turno. pero ¿Y quién va a ser la No, realidad es el del Estado pago? el que le Ajá, debe el la plata, Estado. es el Estado. Ok, entonces no importa el No, gobierno que No, venga. pero si el Estado te quiebra, ¿Ah? si el Estado quiebra, es que el Estado es responsable final, Pues está pero el quebrado. responsable inmediato es el funcionario, Sí. que son los que constituyen los gobiernos inmediatos, porque ellos son los que realmente reciben el beneficio inmediato. Por eso la Constitución hace responsable de forma inmediata a la persona del funcionario público y solo subsidiariamente al Estado. Pero eso es una cosa. Ahora, lo que hay que señalar aquí es el hecho de que
En realidad los trabajadores, y todavía escucho yo que todavía están marcados dentro del esquema de pensamiento que les ha impuesto la Asamblea Legislativa y la AFP, están pidiendo participar en la reforma, incremento de pensiones. No, señores, deben de reivindicar lo que les pertenece. El dinero del salario, ¿de quién es? Del trabajador. Las cotizaciones que le pagan a la AFP, ¿de quién es? Del trabajador. Cuando presta la AFP y gana intereses u otro tipo de rentabilidad, ¿de quién es? Del trabajador. Excepto las comisiones que se las apropia la AFP por administrar un dinero que tiene cautivo. Es decir, que... Quiere decir que quien realmente es el dueño de ese dinero es el trabajador. Y en consecuencia, el trabajador debe ser el propietario accionista de la institución que debe administrar ese dinero. Pero eso no es así. Eso no es así. Sí, eso es todo lo contrario. Es que es de lo que hay que hacer. Por eso digo yo que hay que salirse del esquema de seguir pensando como las AFP lo han hecho pensar al trabajador. No, es romper ese sistema, sustituirlo, cambiarlo y darle cumplimiento a lo que dice la Constitución. La Constitución establece que el Estado va a procurar crear un banco de los trabajadores. Ahí está el precepto constitucional, y un poquito más adelante está la parte de la obligación del Estado de asegurar la pensión social, o sea, las cotizaciones y el aseguramiento de pensiones para una vida digna de los trabajadores. Tenemos dos ideas que son constitucionales. ¿Y quién es el que puede ser, es el que puede tener el capital para crear un banco de los trabajadores? Los trabajadores cotizantes, porque la cotización, como es obligatoria, inmediatamente crea grandes montos y crea el capital del banco, que sería Banco de los Trabajadores. ¿Quién sería el accionista? El mismo trabajador, con solo el hecho de cotizar se convierte en un accionista del banco. El banco presta y no debe estar obligado a prestarle al gobierno, porque no tiene por qué estarle financiando los déficits del gobierno. Debe de prestar a tasas de mercado y debe de favorecer en los préstamos a los mismos trabajadores que recibirían beneficios con una tasa preferencial porque son los propietarios del banco, y aún así ganaría el banco mucho más de lo que actualmente gana. Ahora bien, para llegar a ese cambio es vía Asamblea Legislativa, no hay otra. Y en este momento, ¿creen ustedes que están en condiciones los diputados de echar atrás lo que han hecho? No, pero hay que presionarlos. Mira, el día que se tomen los trabajadores la Asamblea Legislativa, correcto, y los obliguen a trabajar como se debe, otra cosa va a ser. Yo quiero decirle que no se les olvide que en Paraguay ya le dieron fuego a la Asamblea Legislativa paraguaya, ¿verdad? Entonces aquí las cosas están llegando a un punto realmente peligroso. Mira, quien ha apaciguado mucho es la elección de Nayib, que Nayib vino y logró ganar. Pero si nos recordamos que antes de esto el polvorín estaba listo, ¿verdad? Y estas son las cosas que no se logran resolver. Y estamos hablando de las cosas de los trabajadores. ¿Quiénes son los únicos dueños de la plata? Los trabajadores. ¿Y quiénes son los únicos que están perdiendo? Los trabajadores. ¿De qué galán? Pero ahí hay una gran mano peluda. Sí, pues ¿de sí, qué galán? la mano de la AFP. Yo soy dueño del pisto y quien gana son los dueños de la AFP. ¿De dónde sale ese concepto, Yo señor? soy dueño Por el del amor pisto de Dios. Y quien gane es el gobierno que se llevó esa plata a ese interés tan bajo. Al final de cuentas, lo que estamos viendo, que el único jodido, el único pobre que queda más pobre es el trabajador, y hoy esclavizado a no poderse jubilar. Esa es una esclavitud moderna, diferente al grillete que le ponían a los... Es peor. Hoy es peor porque es una cuestión de hambre y es una esclavitud mental, ¿verdad? Para concluir este tema, señores, tortura sistemática de Estado que te conduce hasta la muerte de modo humillante, eso es lo que están aplicando a través de esas pensiones. Ahora bien, esos 5.000 millones de los trabajadores que el Estado lo ha sustraído está en un grave riesgo entonces de perderse. Bueno, si este Estado está en quiebra, pues... Desde que lo agarró ya no lo verán los trabajadores. Ya no lo regresa. Es más, y precisamente por eso se lo tomó. En ese tiempo, cuando se crearon el invento del tal fideicomiso, que en el fideicomiso lo que existe es un capital que pone el fideicomitente, que lo destina a cierta finalidad y se le encarga a otro, pero aquí, ¿cuál era el capital que existía?
para crear esa tal fideicomiso. No, lo que existía era el dinero del trabajador, pero no es que alguien iba a poner ese dinero para crear el tal fideicomiso. No, le vamos a quitar. Si lo fundaron con dinero ajeno, que fue en la época de Tony Saca. Vamos a quitar, que se lo inventó el ministro Sabla. 5.000 millones de dólares los quitamos para no tener que pagar la deuda que tenía el gobierno con siempre con las AFP. ¿Qué es eso? ¿Cómo entonces el trabajador está esperando ingenuamente que le van a quedar una pensión digna, razonable para poder vivir? No, señor. Quiere decir entonces que aquí los responsables son los que hicieron esas transformaciones y subsidiariamente el Estado. Pero el mal, la raíz subsiste en tanto que existan las AFP. Entonces es urgente suprimir las AFP y crear una institución y darle cumplimiento a la Constitución. La Constitución dice que el Estado va a propiciar la creación de un banco de los trabajadores y en el 3 artículos adelante dice que debe asegurarse de una pensión digna para los trabajadores. ¿Quién o a través de qué se puede asegurar eso? A través de la autoadministración de las pensiones. Ahora bien, rapidito, porque ya vamos a corte. Hay una figura delictiva ahí en haber tomado esos 5.000 millones y no devolverlos. ¿Cuál sería? Usted que conoce de leyes. Todo eso es un fraude, es una estafa, solo que han utilizado la institucionalidad del Estado y por tanto la convirtieron en ley y hay entonces una estafa legalizada. Ok, perfecto. Así estamos, amigos televidentes, en cuanto al esfuerzo de los trabajadores de querer cambiar este sistema de pensiones que ellos mismos lo han dicho, ha sido el robo del siglo. Ya volvemos con más, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Otro de los temas que ha llamado la atención de los salvadoreños ha sido el peculiar discurso que ofreció el presidente Nayib Bukele el día de ayer en la sede de las Naciones Unidas. Anualmente este gran organismo mundial se reúne para dar cuentas o para aunar esfuerzos en diferentes luchas. Nayib Bukele hizo algo muy peculiar. Al comenzar su discurso, pues se tomó un selfie. ¿Qué les parece a ustedes? Nadie lo ha hecho eso. Les digo, permítanme. Y se tomó un selfie. ¿Qué dicen ustedes a esa acción? Vamos a ver. Mire, yo comencé viendo las críticas al discurso, ¿verdad? Lo criticaron. Salió la prensa gráfica, está muy emocionada, ¿verdad? Criticando. Margarita Escobar hasta dio una conferencia de prensa la señora. Y Chapik Handal, ¿verdad? Entonces vi las críticas. Bueno, viendo la crítica vamos a ver el discurso. Entonces vi el discurso dos veces. Pero vamos a analizar ese discurso. Ahora hablemos lo del selfie. Sí, es que como ahí comienza. Ahí comienza la historia. Y lo del selfie, y él arranca con el selfie porque así va a ser su discurso. Así es. O sea, no es una cuestión aislada que él lo hace primero para llamar la atención, para que empiece la crítica de los críticos maníacos, ¿verdad? Y le pongan atención. De ahí en adelante, goza el doctor Ulises de Diego Guzmán. De ahí en adelante todo el discurso y lo que dice y hace es cierto. Esa institución tiene dos caras. Como el Diojano. Esta institución se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Tenía 14 o 17 fines. Acabar con el hambre en el mundo, acabar con la pobreza del mundo, tener una agricultura sustentable en el mundo, acabar con el analfabetismo en el mundo. Tenía varias otras similares. Inconclusas. Ahora que vemos eso, porque de ahí te sale lo que es la FAO, lo que es la ONU, lo de la salud, lo de la salud, el PNUD, ahí te sale todo ese montón de cosas. Han hecho alguna labor, pero no han cumplido ninguna por las cuales se fundó, ¿verdad? Pero digamos que esta es la cara ideológica de Naciones Unidas para el mundo, para que el mundo vea que es buena. Pero atrás la otra cara era
un foro de cabildeo para la geopolítica mundial, que eso era lo importante, ¿verdad? Tener un foro y pasar cabildeando para la geopolítica mundial, ver cuándo podemos... Diferentes intereses políticos de los países. Cuándo podemos atacar a tal país, cuándo vamos a bombardear allá. Por ejemplo, a Estados Unidos le dijeron no vaya a Irak, pero Estados Unidos fue a Irak y destruyó a Irak, ¿verdad? Mataron a Gaddafi. Ahora acaban de bombardear ahí en Arabia unas refinerías de petróleo con drones y tampoco pueden hacer nada, ¿verdad? Entonces hay una parte política de la política geopolítica del mundo allí y la otra que es la otra cara. Pero se ha vuelto tan obsoleto el sistema que en la crítica de Nayib, y donde sí me parece muy bueno, que cuando él está dando el discurso, si allí solo hay un 20% de la gente sentada. Mucho. A lo sumo. Y eso pasa siempre con todos los presidentes. A menos de que llegue Donald Trump, están todos. ¿Verdad? O que vaya a llegar Putin y están todos. Pero cuando ya llegan los del tercer mundo, que yo digo que ese no es el tercer mundo, este es el noveno anillo del infierno de Dante Alighieri. El último, en el nuevo círculo. Entonces, cuando ya llega el nuestro, no hay nadie. Entonces, un discurso de ese tipo era la única forma de llamar la atención y de decirle al mundo y a las Naciones Unidas, mire, cambien esto. Pero también Porque había... además la cantidad de plata que te gastas ahí y los recursos que se gastan son demasiados. Y esa plata también la pagamos nosotros. Pero mira, el hombre fue, Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, llegó a decir la verdad. Solamente que cabe decir, ¿habrá sido el momento adecuado para haberlo dicho? ¿Por qué? Porque no habló de migración, de violencia, de pobreza. Doctor. No lo escuchan, hombre. La ONU es lo que los jefes de Estado del momento la hacen y mantienen. Esa es la ONU. Ir a tomarte una fotografía, perdón, es una ridiculez, hombre. Es un comportamiento de un cipote. Miren dónde estoy, qué bonito soy. Absurdo, totalmente ridículo por parte del señor presidente. Una cosa es llamar la atención inteligentemente, pero eso ahí infantilmente, hombre, es vergonzoso para todos nosotros, por lo menos los que le tenemos algún sentido de respeto a las instituciones que se han creado. Esa institución podrá tener sus defectos, ciertamente, pero recordemos que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la primera nació en 1914 y la segunda en 1939. O sea, estamos a punto de que una guerra más y nos terminamos. Entonces, ahí surgió en medio la Sociedad de las Naciones, que después se transformó en la ONU. En realidad tenía una pluralidad de finalidades mundiales, que claro. Todavía subsiste eso. Pero en el fondo, lo principal era procurar evitar una tercera guerra mundial. Esa era la finalidad principal. Claro, otras cosas importantísimas, pues, como la salud, el hambre, la educación, todo lo demás que son sustentos para procurar que no se llegue a esas guerras, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial tienen origen económico. Eso determina la cuestión política y ahora la ONU lo que trata también es de ver cómo no se desencadena un tercer conflicto mundial, porque un tercer conflicto mundial aquí podríamos estar y ni cuenta nos vamos a dar cuando ya lo crearon y ya nos terminamos todos con todo el potencial. Ahora vamos a ver una nube roja que nos ataque. Ni lo vamos a ver probablemente. Ni lo vamos a llegar a ver, hombre. Porque tiene tanto poder destructivo acumulado en el mundo que son no cientos sino que miles de veces la capacidad para destruir a toda la humanidad y probablemente el planeta, que no es invulnerable. O sea, estamos ahí frente a un peligro brutal y la ONU, claro, es frágil. ¿Por qué razón? Porque hay muchos sujetos que tienen poder e intereses. Los Estados Unidos es uno de esos. Cualquier cosa que le diga las Naciones Unidas a la ONU, no vaya allá, va si quiere y si no, no quiere, pero son decisiones propias. Pero para organizar y administrar el mundo necesitamos una coordinación entre la gente más poderosa. Ahora, afortunadamente, ya no es realmente un mundo unipolar o bipolar, hay una multipluralidad de estados que tienen capacidad
de frenarse recíprocamente unos a otros y con capacidades políticas, económicas, Sí, el militares. caso era el selfie, ¿verdad? En este marco. Pues el punto está eso, es que es una ridiculez para llamar la atención. Sí, para llamar la atención hágalo inteligentemente con una cuestión de una protesta, pero una protesta con una propuesta. Porque venir a decir, fíjense que ustedes no sirven, aparte de que en realidad en el fondo lo que llegó a decir es que si ustedes utilizaran el Twitter, entonces ya los problemas del mundo se hubieran resuelto. Eso es lo que llegó a decir. Mírenme a mí por andar utilizando el Twitter, yo soy presidente. Pues creo que no ha entendido que él no ha ganado por andar utilizando el Twitter, él ganó por el rechazo y el desprecio de la gente, de la sociedad en general, a los dos partidos políticos que estaban en el poder, los querían rechazar y buscar a una tercera opción. La propuesta de Nayib ni siquiera se conoció antes de que incluso la presentaran, ya estaba ubicado por encima de los otros dos. Porque quiere decir que no es una cuestión de idea, de propuesta, sino que una cuestión circunstancial acumulada históricamente de rechazo hacia los partidos. Te llegó a decir que utilicen el tweet porque entonces vamos a tener más propuestas para solucionar propuestas. Si es una cosa absurda, si le diga o no le diga, todo el mundo utiliza esa y cualquier otra tecnología. Lo diga él o no lo diga. ¿Qué les parece si cuando volvamos vemos algunos trozos de esos discursos para irlos analizando parte por parte? Así es que ya estamos con usted. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Y a continuación veamos lo que dijo el presidente Nayib Bukele, una parte de lo que dijo el presidente Nayib Bukele en el seno de las Naciones Unidas en Nueva York el día de ayer. Veamos. Aunque no lo queramos aceptar, la red cada día se vuelve más el mundo real y este formato de asamblea se vuelve cada vez más obsoleto. Hemos oído muchas buenas ideas, muchos discursos interesantes, pero realmente la forma en que venimos hablando aquí no ha cambiado desde hace 74 años. El mundo ha cambiado y la Asamblea General continúa siendo la misma. Tal vez dentro de algunos años no tengamos que viajar decenas de miles de personas a Nueva York a reunirnos en este edificio cuando una serie de conferencias hubieran costado varios centenares de millones de dólares menos y estoy seguro que prácticamente hubieran tenido el mismo efecto y el mismo impacto. Además, que las personas que vienen acá no tendrían que dejar a sus familias, amigos, vidas y quehaceres diarios por venir a una serie de reuniones de las que cada vez menos personas están pendientes. Me imagino que algunos de ustedes pensarán que lo que estoy diciendo no tiene sentido. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con el discurso. Y te digo que lo vi, lo escuché anoche y lo volví a repasar. Pero hay temas más importantes. Mira, es que no es cierto cuánta gente había sentada. Yo te dije que un 20%. No, lo que pasa es que esto se graba y lo ven. Sí, pero no lo ve nadie. Si él tiene razón, ven más un gol de Messi que un discurso de un presidente de esos hablando del cambio climático. ¿Quién ha hecho algo por el cambio climático aquí en el mundo? Nadie, nada. Que si vas a hablar de la pobreza ahí, del hambre ahí, nadie hace nada por eso. Si lo mejor era, a mi manera de vivir, estuvo excelente llegar y decirles que esa forma de las Naciones Unidas, ese formato que tienen ya no sirve, hay que ir a otras cosas, hay que avanzar en esta cuestión. Obsoleto, les digo. Vamos a ver qué dice nuestro jurista. No, es absurdo eso. Les dice en el fondo, yo utilicé Twitter y por eso gané. Ustedes utilizan el Twitter y entonces tendrían miles de millones de propuestas para solucionar los problemas. Es absurdo. Solucionar los problemas del mundo no depende de la cantidad de propuestas que haya, porque la gente tampoco significa que porque tenga un teléfono en la mano esté conectado con los problemas del mundo, ni quiera estar conectado con eso, porque se vive a tan bajo nivel de sobrevivencia que la gente está con el problema de sobrevivir, de sobreexistir, de modo tal que es la élite pensante dentro de las cuales debería de haber estado el jefe de Estado haciendo propuestas de qué es entonces lo que debe de hacerse
con los problemas que se tienen, y a partir de la creación de buenas propuestas, entonces seducir al resto de los jefes de Estado y probablemente a la gente para orientarlos a una finalidad específica, lo cual debió haber ocurrido también aquí en El Salvador, para que nosotros tengamos una visión, tengamos objetivos, tengamos estrategia, nos coordinemos y nos convenzamos de la necesidad de unirnos para accionar en conjunto en una sola dirección. Eso es lo que debía haber hecho, pero como no tiene propuestas de contenido, llega a decir lo mismo que ha estado diciendo aquí en el país, pretendiendo hacer creer que por tener un teléfono ya tendría la solución de los problemas del mundo. Ok, vamos a ver otro bloque más de lo que dijo el presidente Nayib Bukele en las Naciones Unidas. Vamos a ver. Ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar a donde irá esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Créanme, muchas más personas verán esa selfie que las que escucharán este discurso. Su selfie. Sí. Y es que es cierto, Pero, mira. Lo que pasa es que él tiene 5 oportunidades mientras sea presidente, ¿verdad? 5 veces va a ir, ¿verdad? Una vez al año. Sí. ¿Tú crees que si él habla de cambio climático ahora va a pasar algo? No. Y va a pasar ahora con lo del tweet y con lo de la red. Fíjate que hasta estamos discutiendo sobre eso aquí. Si hubiera hecho un discurso tradicional, que yo creo que en Cancillería ya lo tienen calcado. Este es el de este año, este es el del segundo año, este es del tercer año, quinto año. Cámbiale el año. Solo cámbiale el año. Nada hubiera pasado. Si lo importante es haber revolucionado la cuestión, haber llegado y plantear cosas diferentes. Porque ¿qué decía don Albert Einstein? Que aquí todos los humanos éramos locos. Hacíamos lo mismo siempre y queríamos que los resultados cambiaran. Hay que hacer las cosas diferentes para que los resultados sean diferentes. Hoy por lo menos estamos discutiendo el discurso del hombre de aquí. También le dijo que no había representatividad ya ahí en la oración. Bueno, ¿viste cuánta gente sentada había? ¿Viste cuánta gente sentada había? Mínimo. Bueno, si él es el presidente más cool del mundo, me extraña que no estuviera abarrotada de toda la sala queriendo ver al presidente más cool del mundo. Pues entonces a mí lo que me da a entender es que hay gente que no le encuentra ninguna sustancia a lo que supuestamente iba a decir. Probablemente ya lo ha escuchado en otras ocasiones. Lo otro es que me venga a decir, fíjense que el mundo ha cambiado, ustedes no se han dado cuenta que el mundo ha cambiado y que entonces hay tecnología. Nunca iban a escuchar a los presidentes. Y que hay tecnología y todo el mundo está conectado. ¿Quién quiere escuchar a los discursos políticos aquí en el país o en el resto del mundo? Nadie. Eso es obligación del político de hacer las propuestas con sentido, creatividad, con posibilidades de eficacia y hacer que la demás gente le acompañe en el sentido correcto. Lo que ocurre es que hemos estado y seguimos estando sin líderes nacionales y sin líderes mundiales, sino que cada quien mordisqueándose por su pedazo. ¿Cuáles son realmente los líderes mundiales más importantes del mundo? ¿Quiénes son? Trump, Putin. Y Donald Trump con ese tipo de pensamiento nos representa a nosotros. Nos representa ya más Putin con ese tipo de idea, que es una idea que tiene de conservadurismo de los principios y valores del mundo occidental en cuanto al comportamiento de la familia y de los individuos y la protección de la sociedad, combinado con una sociedad empresarial que se ha vuelto productiva y que tiene, no obstante que es una dictadura disfrazada de democracia, pero que tiene a los mismos rusos contentos por el resultado. Muy bien. ¿Y nosotros? Nada. Muy bien, gracias. ¿Y de Trump qué vamos a conseguir? Nada. Simplemente que nos ha utilizado con aquel otro acuerdo para que le hagamos nosotros una de las hurras en la campaña presidencial que viene su proceso de reelección. Y eso sí va a estar grave. ¿Nota que le pones tú al discurso de Nayib Bukele en la ONU? Sí, me pareció. ¿Qué nota le pones? 9. 9. Vamos a ver, ¿y usted, doctor? Entre 3. Bueno, así estamos. Amigos, permítanos el siguiente espacio. Ya volvemos con más. Esto está interesante.
Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, en nuestro país tal parece que está sucediendo de todo. Las AFP, el chaparral, el rechazo de la población a los partidos tradicionales y una crisis que dicen nuestros panelistas institucional. Ante esta situación, aquí está el padre de la teoría de la nueva república. Los padres, diría yo, de la teoría que hay que fundar una nueva república. Tenemos solamente 5 minutos. ¿Qué es lo que lleva esto y por qué, Ron? Bueno, mira, yo lo plantearía de esta forma, porque lo primero que uno debe de hacer es cuestionarse las cosas, ¿verdad? Es lo primero. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué vamos a fundar una segunda república? ¿Por qué planteo yo que se funde una segunda república? Y trato de resumirlo, ¿verdad? Ahora los hijos de los salvadoreños nacen con una deuda debajo del brazo, ¿verdad? Por los préstamos, por todo lo que debemos. ¿Cuánto debe cada salvadoreño? Como... Debemos 16.000 millones de dólares como la deuda. Y si lo repartimos, nos queda que tenemos que pagar como 6.000, 7.000 cada salvadoreño. Como 10.000, ¿verdad? Entonces, impagable. Impagable. Y los nietos van a tener una deuda mayor. Entonces yo creo que hay que cambiar esta república, hay que fundar la segunda república de El Salvador para que tus hijos y tus nietos ya no nazcan con deuda, sino con una herencia, que el Estado ya les deba al menos a los primeros que nazcan $50,000 a cada salvadoreño. Y tú me vas a preguntar, ¿y cómo los van a cobrar? $50,000 en una buena educación y una buena alimentación hasta que sean profesionales. Pagados en servicios. Y 30 años después, 25 años después, si 25 años después todos los jóvenes de 30 años van a ser profesionales en este país. Y este país va a ser otro país. Va a ser un país culto, un país productivo, un país donde los obreros van a ganar muy bien y ya no van a tener que andar llorando ahí por su plata en la calle. Este va a ser un país altamente productivo, con mucha cultura, con mínimos de violencia, pero con mínimos de violencia. En el momento de que todos empecemos a ser iguales, porque eso nos va a dar igualdad social, nos va a dar igualdad de oportunidades. Ahora bien, ¿cómo se puede lograr eso, doctor? Ya legalmente, en un marco legal, ¿podremos los salvadoreños llegar a un acuerdo tan grande? Sí se puede. Una segunda república. Naturalmente que sí se puede. Lo que ocurre es que el primer paso es tomar conciencia de cómo estamos. Y tomar conciencia de cómo estamos parece fácil, pero realmente es difícil. Lo mismo que le ocurría en los tiempos de la esclavitud a los morenos, que les ponían grilletes en el cuello y ellos creían que tenían derecho a obedecer y el otro tenía derecho de ser propietario de la persona. Pero no podía él ganar lo suficiente para comprar su propia libertad porque era precisamente un esclavo y además era ilegal, por supuesto, que se quitara el grillete sin la autorización del esclavo. Es decir, se convierte la ley misma en el instrumento principal de la esclavitud. Así estamos nosotros. Esta constitución que tenemos y las leyes que tenemos son las que han organizado el sistema de modo tal que una élite económica controla la institucionalidad y los funcionarios públicos y la riqueza escasa del Estado llega hasta la élite económica. ¿Qué hacer? Aquí en la Constitución han puesto un blindaje a favor de la élite económica y es que le dice, primero no puede modificar la Constitución, se necesitan 2 decretos legislativos, uno de acuerdo y otro de ratificación, el segundo mayoría calificada de 2 tercios. Pero además, aún así, tampoco puede modificar la forma de gobierno, el sistema político, la parte de la alternabilidad en el ejercicio del poder, ni las reglas sobre el territorio. Pues sí, pero la forma de gobierno y el sistema político son la raíz de este punto. Quiere decir que por constitución nos han impuesto el grillete que quiere que nosotros respetemos. ¿Cómo el esclavo va a respetar ese grillete si esa ley es inconstitucional e inhumana?
Esa es la Constitución que no debe de respetarse y debe de cambiarse, porque no se le puede decir al dueño del poder que no puede cambiar la forma de regular la sociedad, el Estado, su propia vida y dirigir su destino. Eso hay que pegar un salto por encima de la ley, de la formalidad de la Constitución. Ok, cada viernes estaremos tratando este tema de la Segunda República con reacciones. Vamos a ver qué piensa la clase política, la clase intelectual y todos los sectores del Salvador. ¿Les parece? Por el momento, gracias Ronald por estar acá. Te esperamos próximamente. Aquí el viernes. Ok, doctor, siempre. Y ahora bien elegante de negro, no vino. Va para el viernes negro, va para la marcha. En solidaridad con nuestros hermanos que los están torturando y matando lentamente y robándole en la un pensión. Genocidio sistemático de Estado a través de las pensiones. Yo creí que venía en honor a Vito Corleone. Gracias. Lo mismo. Bueno, con Vito Corleone no necesitaba órgano judicial. Qué bueno. Gracias amigos televidentes, a ustedes por habernos acompañado durante esta hora. Le deseamos una buena noche y un buen fin de semana. Cuídese. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.